Bien, volveremos ahora. Vámonos a otro grupo. Vamos a los antihipertensivos de acción central. Ya estos van a actuar sobre el sistema nervioso autónomo, haciendo que los vasos sanguíneos se abran. Ya, estas drogas son muy útiles para bajar la hipertensión arterial en pacientes que no responden a los dos grupos anteriores. Sin embargo, su principal indicación es la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad del embarazo en la cual las mujeres embarazadas van a tener tendencia a que su presión arterial se le vaya subiendo y al mismo tiempo van a ir perdiendo proteína en la orina. ¿Ya? El problema de la preeclampsia es que cualquier rato se puede convertir en eclampsia. ¿Ya? Que la eclampsia sería lo mismo, hipertensión arterial más pérdida de proteínas, y ahí le aumentaríamos convulsiones. Entonces, cuando la mujer convulsiona, se le llama ya eclampsia. ¿Ya? El peligro de la eclampsia es que la paciente embarazada puede llegar a fallecer, ya que es difícil de controlar y puede dañar el cerebro tanto la madre como el niño. Y la solución en realidad a esta enfermedad es hacer que el niño nazca lo más rápidamente posible. Ya, sin embargo, mientras tanto, porque ustedes saben muy bien que no podemos tampoco sacarlo de golpe al niño en cualquier momento del embarazo, ya vamos a darle estas drogas, principalmente la alfametildopa, que viene con nombre de Aldomet. ¿Ya? En pacientes que ya están con preeclampsia. Bueno. Ahora, ¿por qué se lo usa en la preeclampsia y la eclampsia? Lo que pasa es que tiene también esta enfermedad un componente neurológico, por eso puede llegar a convulsionar. Entonces, uno de los efectos adversos de estas drogas es que producen sedación o somnolencia. En otras palabras, son depresores del sistema nervioso central. Eso haría que la probabilidad de que el paciente convulsione se reduzca, ya que al bajar la presión y a producir sedación,
la probabilidad de que la paciente convulsione y le dé eclampsia es mínima. Bien, entonces, como decía, en este grupo está la clonidina y la alfametildopa, que es una de las que más usamos. Bien, en cuanto a las contraindicaciones, tendríamos lo que es la enfermedad hepática, ya que esas drogas tienen eliminación por vía hepática. ¿Ya? Y no se usan en pacientes que toman antidepresivos. Ya sucede que estas drogas suelen tener muchas drogas antagónicas o sinérgicas, dependiendo del tipo. En este caso, el efecto sería antagónico. ¿Ya? Eso haría que el paciente pare durmiendo de repente, ¿ya? Y eso empeoraría los cuadros, pero no, ayudaría a bloquear, perdón, la droga, lo que haría que el paciente empeore su cuadro depresivo. Bien. En cuanto a los efectos adversos, el primero, ya se ha dicho que es frecuente. Ya que sería la sedación. Luego tenemos efectos como parkinsonismo, ¿se acuerdan? Es cuando el paciente tiene síntomas de Parkinson. Va a estar un poco confundido, ya su agudeza mental se reduce. Puede que tenga movimientos involuntarios, principalmente del rostro, ¿ya? Como hacer gestos involuntarios y mover la lengua. Otros efectos del meteorismo, por ejemplo, es cuando suena la barriga. No sé si ustedes han tenido eso, es como cuando uno tiene hambre, ¿ya? Entonces, eso es meteorismo. Puede presentarse acá en la boca, ya que no es tan frecuente, ¿no? Bueno, y falla hepática y anemia, esos son raros, ¿ya? Lo más común es la sedación, la confusión mental, el parkinsonismo, son más frecuentes con este tipo de drogas. Bien, como producen somnolencia, entonces por eso está esa precaución ahí, ya que si el paciente está confundido con somnolencia, se puede terminar accidentando. Bien, vamos a ver otro tipo de droga. Serían los antagonistas de la angiotensina. Estas drogas bloquearían el efecto de la angiotensina, que es una sustancia que se encarga de hacer que los vasos sanguíneos se cierren en su diámetro. Entonces, si la bloqueamos a esta, los vasos sanguíneos se abrirán, ¿no? De esta manera corrige la presión arterial. ¿Ya? Todos van a servir para bajar la presión arterial. Sin embargo, actualmente solamente se está usando uno, que es el famoso losartán. Esto lo vamos a usar generalmente en segunda línea, después del enalapril. Bien, ¿en qué caso usamos? Embarazo, porque puede tener malformaciones congénitas. Sin embargo, en la lactancia no hay ningún problema porque no pasa a través de la leche o en cantidades muy pequeñas. Ya, en la diabetes, principalmente porque tiene tendencia a que hagan hipoglicemia, o sea, se les baje mucho. Ya, insuficiencia renal porque se elimina por riñón. ¿Ya? Entonces, en esos casos no usaríamos. En cuanto a efectos adversos, también anemia, hipotensión, que es la caída de la presión arterial, puede haber falla renal, astenia, que es las ganas de no hacer nada, ¿no? Comúnmente le llamamos flojera, pero
en este caso involuntaria. Podemos acumular mucho potasio porque altera la función renal y podemos tener caídas de glucosa, ¿no? La hipoglicemia. Bien, eso en cuanto a este grupo de drogas. Vámonos. Bien, vamos a ver ahora los bloqueadores alfa. Estas drogas van a actuar directamente en los vasos sanguíneos produciendo vasodilatación. Tenemos dos, como ven, el prazosine y el doxazosine, los cuales el más usado es el prazosine y lo vamos a usar por vía endovenosa, principalmente a pacientes que no han respondido a las drogas que usamos en la crisis, como el captopril, losartán o el nifedipino, que vamos a ver ahorita, ¿ya? Y se usa por vía endovenosa, ¿ya? Prazosine. ¿Ya? Es algo que siempre se maneja con cuidado en pacientes que no están respondiendo a otras terapias, ya que cuando vamos a pasar por vía endovenosa, muchas veces la caída de la presión puede ser brusca. Por lo tanto, solamente se usan en casos muy necesarios. ¿Ya? ¿Qué efectos adversos? Por si acaso, ven, no hay contraindicaciones, es porque no existe ninguna contraindicación todavía conocida. En cuanto a los efectos adversos, puede producir cuadros de depresión nerviosa, a lo cual puede incluso en algunos casos hacer que el paciente que no haya sido diagnosticado de depresión nerviosa, al consumir estas drogas, empeore su cuadro de depresión nerviosa, pudiendo en algunos casos incluso llegar al suicidio. Bien, otros efectos adversos: somnolencia, visión borrosa, vértigo, palpitaciones, constipación. Ya como ven, varios efectos adversos. Ya, la poliaquiuria, que es uno que no escuchado seguro todavía. Poliaquiuria es cuando el paciente orina varias veces, ya, en frecuencia, más veces de lo normal. No se refiere a la cantidad, sino a la frecuencia. El paciente va más seguido al baño a querer orinar, y orina poquito o en algunos casos nada. Bien, en cuanto a los efectos adversos, como produce depresión, mareos, somnolencia, es un riesgo que un paciente que está tomando las drogas maneje movilidades o maquinaria peligrosa. Bien, entonces sería este grupo. Bien, entonces los bloqueadores de canales de calcio van a actuar directamente produciendo vasodilatación. Ya, entonces al producir esa vasodilatación haría que la presión sanguínea baje. Lo vamos a usar más que todo en las crisis.
Bueno, ya estamos de vuelta. Bueno, como les he dicho, el internet a esta hora se vuelve loca. Parece que todo el mundo se conecta y lo satura. A ver, ya está grabando ya, para que no me pase lo mismo el otro día. Bien, le voy a quitar mi imagen para que así tengamos mejor salida y no se corte. ¿Ya? Bien. Entonces, los bloqueadores de calcio, volviendo a repetir porque se cortó y se cortó ahí, son drogas que van a producir, como decía, vasodilatación porque actúan directamente sobre los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, a producir la vasodilatación, eso suele generar que la presión arterial baje, ¿no? Por lo tanto, lo solemos usar principalmente para cuando hay crisis hipertensivas, ¿ya? Cuando la presión se sube de golpe en pacientes que normalmente están con la presión normal, ¿no? Y se sube de golpe. Bien, y también se usa para lo que es la angina de pecho. ¿Ya? Esto de la angina de pecho les voy a explicar ahorita cuando veamos otro tipo de drogas que se llaman antianginosos. ¿Ya? En ese grupo de drogas vamos a ver a qué se refiere la angina. ¿Ya? Bien, de estas drogas, las que se usan son esas tres que ven, de las cuales la más usada es la primera, el nifedipino. Incluso su nombre comercial es bien conocido con el nombre de Adalat. Ya, el nifedipino es el famoso Adalat. Ya vienen unas cápsulas de contenido líquido en la cual nosotros con una hojita le hacemos un agujero a la cápsula y eso se hace luego gotear gotitas debajo de la lengua. Así tiene un efecto más rápido y efectivo. Sin embargo, unos problemas de estas drogas es que a veces nos bajan la presión muy de forma brusca, de golpe, lo cual en un paciente hipertenso muchas veces no es bueno. Ya si lo bajamos de golpe y a veces esa caída haría que, podemos decir que de golpe el cerebro que estaba acostumbrado a mayor presión, ya se le reduce y el cerebro actuaría como si no le llegase sangre. Eso significa que el paciente incluso puede quedar inconsciente. Ya. Por lo tanto, si bien lo usamos en algunas emergencias, no es nuestra primera opción. Ya como les dije anteriormente, la mejor opción para la hipertensión arterial contra las crisis es el captopril. ¿Ya? Y el nifedipino sería nuestra alternativa en casos de no encontrar captopril. Ya, el nifedipino es más fácil de encontrar ya que se encuentra casi en todas las farmacias, es barato, ya comparado con el captopril, que a veces cuesta conseguir las tabletas sublinguales. Bien, en cuanto a las contraindicaciones, lo que es hipersensibilidad a la droga se refiere a las alergias. ¿Ya? Algunos pacientes pueden ser alérgicos a esto y por eso esta es aclaración. Nosotros, como han visto, no habla de eso porque sería raro ver una alergia. Ya, no imposible, pero por lo menos yo de toda mi experiencia nunca he visto a esas otras drogas. Y sí a esta. Ya, no se usar en pacientes que consumen sildenafilo o derivados como el tadalafilo. Ya, el sildenafilo es lo que comúnmente le suelen llamar Viagra, el Viagra, ya que sucede que produce un efecto de vasoconstricción a nivel de los vasos coronarios, que son los vasos que alimentan al corazón. Cuando se usa el nifedipino solito, ya ayuda a que estos vasos se abran y por lo tanto mejora la circulación en nivel cardíaco.
Pero cuando se usa junto con sildenafilo o talafilo u otro derivado, este efecto se invierte. Entonces, en vez de abrirse los vasos sanguíneos en el corazón, se cierran, haciendo que llegue mucho menos sangre a ese corazón, lo cual puede llevar a un infarto agudo del miocardio. Ya, los famosos infartos cardíacos, ya, y están viendo, en este caso, puede ser gracias a este sinergismo. Ya, y por lo tanto, nunca hay que usar estas drogas en pacientes que están tomando eso. O sea, si el paciente toma Viagra, no puede tomar nifedipino, o la inversa, ¿no? Si está tomando estas drogas, no puede usar sildenafil. ¿Ya? Bien, entonces en eso es muy importante siempre al paciente preguntarle, al paciente de sexo masculino, si no está tomando alguna de estas drogas. ¿Ya? Siempre ya es bueno preguntarlo a solas, ya explicándole del riesgo que él puede tener si es que no nos dice que está tomando esas drogas. ¿Eso por qué? Porque muchos pacientes que toman sildenafilo tienden a ocultar esta información, principalmente si hay otras personas alrededor, por la vergüenza que ellos tienen, y a veces prefieren no decirte. Entonces hay que avisarles que el riesgo de que él se ponga mal y le dé un infarto es altísimo si es que no nos avisa que está tomando esas drogas. Eso por lo menos va a forzar a que el paciente nos cuente que sí está tomando y nos haría que cambiemos a otro tipo de droga. ¿Ya? Bien, no podemos usar en pacientes que la presión la tenga baja, porque hemos dicho que empeora. Y la palabra IAM que ven en realidad son siglas, significa infarto agudo de miocardio. Y no se puede usar en pacientes que acaban de sufrir un infarto agudo de miocardio. Ya, pero sí cuando todavía no ha pasado, en la famosa angina de pecho, que como decía les voy a explicar más ratito. ¿Ya? Bien, en cuanto a efectos adversos, la cefalea es muy frecuente, pero como siempre le digo, prefiero tener un paciente con dolor de cabeza que un paciente muerto. Entonces, si bien es un efecto adverso muy frecuente, se puede contrarrestar este efecto dándole un analgésico asociado a esta droga, ¿no? Generalmente, después de media hora, los pacientes suelen quejar del dolor de cabeza. Entonces, si junto con esa droga al mismo tiempo le damos un analgésico como el ketorolaco, este efecto no aparece o es mínimo. ¿Ya? Puede haber estreñimiento, que se acuerdan, es también constipación, ¿ya? En algunos pacientes, y en algunos puede que la presión se baje mucho, ¿no? Que decía que era uno de los efectos adversos de estas drogas, principalmente del nifedipino. Bien, bueno, la sensación de malestar general es como cuando uno está enfermo, decaído, le duele por aquí, por allá, así se llama sensación de malestar general. ¿Ya? Bien, entonces, si uno tiene cuidado en cuanto a estas drogas, se las puede usar sin ningún problema, pero hay que tener siempre en cuenta lo que menciona ahí en las contraindicaciones. Bien, hasta ahí entonces serían las drogas antihipertensivas. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a ver ahora las drogas antianginosas. Las drogas antianginosas son las drogas que se usan para la angina de pecho. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber qué es la angina de pecho, ¿no? Ya sucede que el corazón está irrigado por dos arterias llamadas arterias coronarias. Estas arterias coronarias, por los años, se pueden acumular de grasas y para colmo pueden cerrarse. Eso significa producir vasoconstricción. Cuando esto ocurre, la sangre no va a pasar a alguna parte del corazón y esa parte del corazón se va a morir. A eso se le llama infarto agudo de miocardio, a esa muerte
de alguna parte del corazón debido a que le faltó sangre, ¿ya? Bien, entonces, cuando el dolor empieza, ya la clave para diferenciar entre una angina y un infarto es el tiempo, ya que en sí son los mismos síntomas, ya que la angina de pecho es lo que la gente le suele llamar el preinfarto. Ya no tenemos ese término nosotros, pero la gente le llama así. Ya, entonces van a tener los mismos síntomas. Una angina de pecho y un infarto tienen los mismos síntomas. Dolor de región precordial, que significa la zona del corazón, en el pecho, que a veces se irradia hacia el cuello o hacia el brazo, acompañado de fatiga. ¿Ya? Si ese dolor dura menos de 20 minutos, hasta 30 minutos, es considerado una angina de pecho. Significa que se destapó, si ustedes quieren, a tiempo y las zonas musculares no se murieron. ¿Ya? Pero si pasa más de ese tiempo, ya es considerado un infarto, ya que aun cuando se destanque el paso, las células ya se murieron, ya que el tiempo es 30 minutos. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre angina y pecho es el tiempo. ¿Ya? Si dura menos de 30 minutos, es una angina de pecho. Si dura más de 30 minutos, es un infarto agudo de miocardio. Entonces, esta droga se usa cuando están en angina, o sea, cuando todavía no ha habido el infarto. ¿Ya? Para eso se usa. ¿Ya? Vienen en tabletitas tanto para tomar, pero también aquí se usan bastante las sublinguales. ¿Ya? Bien, entre estas drogas tenemos a la nitroglicerina, que es en realidad la ideal para el tratamiento, ya que de los efectos adversos que ven ahí, ya generalmente de esta droga se presentan muy pocos. ¿Ya? Sin embargo, cuesta conseguir un poco en nuestro medio porque es una droga ya que es controlada. ¿Por qué es controlada? Bueno, por ignorancia de nuestras autoridades. ¿Ya? Sucede que la nitroglicerina, si alguna vez escucharon, es un explosivo. ¿Ya? Es un explosivo muy sensible. ¿Ya? Pero una tabletita de nitroglicerina tiene tan poco que no explotaría. ¿Ya? Tendrías que usar miles para usarlo como explosivo. Pero el gobierno no entiende pues esas cosas, ¿no? Entonces, por ese motivo, que la nitroglicerina cuesta que ingrese porque es controlada, entonces a veces cuesta conseguir un poquito, ¿no? Pero hay, ¿ya? Suele venir en tabletas para sublingual, tabletas para tomar, en parches, ¿no? En pacientes que tienen estos problemas. Bien, si bien es el ideal, hay poco. Entonces, el que más usamos, porque es el que más ingresa, es el nitrato de isosorbida. ¿Ya? Viene con nombre comercial de Isordil. Entonces, el que más vamos a usar. ¿Ya? Y el nifedipino, que es el mismo que les hablé del anterior grupo, que se usa para este efecto. ¿Ya? Bien, entonces estas drogas lo que harían es que el vaso sanguíneo que alimenta el corazón, que son las coronarias, se abra. De tal manera comience a pasar sangre y por lo tanto no se llegue al infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Bien, ¿en quiénes no vamos a usar? O baja la presión, obviamente no podemos usar en pacientes que tengan la presión baja. Pacientes con shock por el mismo motivo, traumatismo encefalocraniano, paciente cerebrovascular reciente, ya que se ha visto que en este tipo de pacientes no conviene bajar la presión arterial, ya que puede ser contraproducente para el tejido cerebral. Normalmente un paciente que acaba de sufrir un ACV, como una embolia, es normal que su presión tienda a subirse, ¿ya? Es más, eso ayuda a mantener al tejido cerebral lo más viable posible. Y si nosotros lo bajamos, pudiese ser que ese cerebro que estaba vivo ya empiece a sufrir, incluso muera, no trayendo problemas para el paciente. Entonces, por ese motivo está contraindicado en TEC y AVC recientes, ¿ya? Por lo menos de unos 2 o 3 meses de diferencia va a poder usarlo.
Lo mismo pasaría en el infarto agudo reciente. En vez de ayudar, empeoraría. ¿Ya? Por lo tanto, es útil en lo que es la angina de pecho, pero ya no es útil cuando ha ocurrido el infarto. Por lo tanto, si han pasado más de 30 minutos, ya no conviene usar estas drogas. ¿Ya? Bueno, y como hemos visto, igual cuando hablamos del nifedipino, no se puede usar con sildenafilo o derivados. ¿Ya? Bien, y acuérdense que eso es lo que les decía que es el Viagra. ¿No? Bien, efectos adversos, dolor de cabeza, todos, principalmente el nitrato de isosorbida, suele producir un dolor muy intenso, por lo tanto siempre se suele asociar a otro tipo de drogas, ¿ya? Como a un tipo de analgésico. Puede producir hipotensión ortostática, que eso es cuando el paciente, su presión se baja bruscamente cuando cambia de posición. Lo que pasa es que ten en cuenta que la sangre es líquida y va a tender a irse hacia lo más bajo. ¿Ya? A veces cuando nosotros cambiamos de posición de golpe, como al estar echados a estar sentados, eso hace que la sangre se baje hacia los pies. Pero en ese caso, normalmente nuestro corazón va a actuar rápido, haciendo que lata más rápido, y eso me mejoraría la presión. Y los vasos sanguíneos de los miembros también se van a tender a cerrar para que así mantengamos la presión estable en el cerebro. ¿Ya? Sin embargo, un paciente que está tomando estas drogas, al sentarse de golpe, ni el corazón ni los vasos sanguíneos responderían de forma adecuada, haciendo que se le baje su presión de forma brusca, lo cual puede generar que el paciente incluso quede inconsciente, ¿ya? O se desmaye después de cambiar de posición. Entonces, cuando están consumiendo estas drogas, siempre es bueno aconsejar al paciente que cuando se va a sentar o parar, nunca lo haga de golpe, ¿ya? Sino lentamente, para que así mantengamos ese estado de compensación que tiene el corazón y los vasos sanguíneos. Ya puede haber ruborización, que eso no es nada más que la cara que se va a poner roja, vértigos, debilidad, náuseas, vómitos, diarrea y, como ven, mareos. ¿Ya? Entonces, ningún efecto adverso preocupante. Y el único que se quedan bastante, como decía, es el dolor de cabeza. Pero es prefiero tener un paciente con dolor de cabeza, pero vivo, o sea que no le haya llegado a dar un infarto, a estar evitando estas drogas simplemente por el hecho de que le va a doler la cabeza. Bien, entonces para eso usaríamos este grupo de drogas. Y hasta ahí sería farmacología del aparato cardiovascular. Ya, luego vamos a ver antibióticos, ¿ya? Pero eso ya lo veremos mañana. Por hoy vamos a quedar acá. Ya, por si acaso no se olviden que su tarea era hasta hoy. ¿Ya? Así que si no lo han hecho todavía, tienen hasta medianoche para hacerlo. Si hay algún caso especial, simplemente escríbame a WhatsApp. Ya, en cuanto al examen final, es al otro jueves, ya es el día 20. Ya, por si acaso, porque estaban preguntando, creo, la anterior clase. Ya, entonces es el día jueves de la otra semana, ya el 20. Ya no este jueves, al otro. Ya, el 20 sería el examen final. Ya. Bien, ¿alguna pregunta antes de cerrar? ¿Preguntas? ¿Algo que haya quedado pendiente de la anterior clase? Nada, ¿no? Bien, entonces, sus trabajos prácticos vayan enviando. Una vez que me llegan, yo los voy revisando uno por uno conforme me vayan llegando, conforme me doy tiempito. Así que, de repente, algunos cuando los revisan, lo ven pasado mañana, y otros será el jueves, otros el viernes, así que no se esperen si es que su nota todavía no les ha llegado. Ya, si es que veo que está mal, le voy a poner ahí mismo que está mal y se los voy a devolver para que ustedes puedan hacer las correcciones.
¿ya? Y si está bien, ya directamente le pongo la nota y eso les va a notificar seguro a ustedes que ya está corregido y con cuánto de nota, ¿ya? Así que mientras no reciban una respuesta mía de que está mal, no se preocupen, ¿ya? Bien. Entonces, si no hay más preguntas, quedaremos acá, ¿ya? Entonces mañana, pues acaso vamos a ver lo que son antibióticos, ¿ya? Así que vayan leyéndolo para que así me vayan preguntando, ¿no? Porque si no preguntan también no lo entienden. Entonces, mejor si se adelantan, así cuando yo voy explicando acá, ustedes pueden hacer las preguntas correspondientes. Bien, entonces nos vemos mañana, ¿ya? Se cuidan, chicos. Chao, chao.